El señor que voy a entrevistar a continuación ha sido el gerente hasta hace poco de la Fábrica Nacional de Licores, y yo quiero que él me ayude a entender qué está pasando a este momento, y le dije lo más claro y concreto que los costarricenses entiendan para luego poder hacer una segunda pregunta, ¿verdad? Pero primero, don Álvaro, ¿qué está pasando con la Fábrica Nacional de Licores en este momento? Previo a eso, por supuesto que usted me va a decir, ¿vale la pena venderla o no vale la pena venderla ahora? O lo siguiente, ¿por qué en alguna oportunidad usted ha dicho que la Fábrica Nacional de Licores, si se hace lo que hay que hacer, sería millonaria para el país? Adelante, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Hola. Sí, señora, adelante, lo estamos escuchando. Muy bien. Mire, doña Amelia, primero que todo, darle las gracias por tener la oportunidad de expresarme ante la audiencia de su programa. Y quizás quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de responder sus preguntas. Sí, no es muy largo, porque ya sabe que ahora estoy en la moda de que por sujeto, verbo y predicado, porque si no, no me alcanza. Son tres ideas importantes, doña Amelia. Es que en la prensa hubo aseveraciones importantes en redes sociales que tienen que ver con el devenir de la fábrica del último año y medio. Yo quiero decirle a la población, para que tenga un mejor criterio de decisión o de opinión, de formación de opinión, que sobre el supuesto desorden financiero que hay en FANAL, quiero que la gente sepa que esto es absolutamente falso. La información de FANAL es pública, que por ser acumulativa demanda un poquito de interpretación, pero cualquier ciudadano puede tener acceso a ella. Dos, es importante que la gente sepa que FANAL no recibe ninguna transferencia del Estado. Por lo tanto, el origen de sus ingresos son eminentemente comerciales. FANAL tiene el desafío cotidiano de hacer crecer sus ventas y recaudar el dinero suficiente para pagar impuestos, planillas, obligaciones, como cualquier empresa comercial privada. Tercero, se ha dicho que FANAL es un elefante blanco y que engrosa el gigantismo estatal. Mire, FANAL yo lo pongo en perspectiva para que la gente pueda sopesar de mejor manera su opinión. Mire, FANAL es una empresa que factura alrededor de 50 millones de dólares anuales y tiene escasos 200 empleados. Eso, si usted lo ve por empleado, quiere decir que cada empleado tiene sobre su espalda una responsabilidad de alrededor de $250,000 anuales cada uno. Si usted hace esa comparación en cualquier empresa, en cualquier actividad, usted tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que es una empresa eficiente desde ese punto de vista. Adicionalmente, la FANAL tiene una tradición de 170 años y es dueña de la marca líder en su categoría. Goza, para dicha de la FANAL, del gusto y la preferencia de los consumidores. Es el dueño de la marca Cacique, ¿verdad? Entonces, doña Amelia, quizás la última reflexión que le hago para entrar en materia es que en recientes declaraciones que dio el señor exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, este señor afirmaba que la deuda del Estado iba a llegar en diciembre de este año a 42,000 millones de dólares. Entonces, si se abre un debate sobre el valor de FANAL o el aporte que este tiene para el fisco a partir de una venta o de una concesión, usted tiene que tener muy claro que si la fábrica se vende en 20 millones de dólares, que fue una cifra que se habló por ahí, esto no aporta ni un 0,00034% al pago de esta deuda. Si usted la vende en 200 millones de dólares, quítele un cero, pero sigue estando en el 0,003% de aporte a la deuda. Por lo tanto, doña Amelia, una justificación de venta o de concesión o cierre, yo creo que podría ser muy impopular, tal vez no tener ningún sentido, y que del otro lado de la moneda, visto desde la perspectiva del comprador,
o del concesionario, podría resultar un muy buen negocio. Eso como el marco general, ¿verdad? No sé si con eso podemos ir avanzando en materia. Podemos ir avanzando para ver entonces cómo está el tema. ¿Sirve o no sirve FANAL? ¿Puede o no puede? ¿Por qué venderla? ¿Por qué salió el tema de venderla? Y como usted dice, bueno, siento yo que tampoco venderla en una cantidad que es tan importante. Sí, mire, yo creo que hay que hacer mención a cuál es el aporte de la fábrica al fisco y a la sociedad, ¿verdad? Exacto. O sea, el año pasado, voy a tomar como base el año 2019, después de un proceso estructurado de rescate, de salvataje de la fábrica, porque yo me hice cargo de la fábrica en enero del 2019, la recaudación para el fisco fue el año pasado de $20 millones. Eso fue lo que FANAL le pagó al fisco, solo en los impuestos que recauda. Oiga. Para este año, ¿verdad? Yo estimaba que si se cumplen todas las acciones que se vienen desarrollando, íbamos a pagar alrededor de 32 a 35 millones de dólares a diciembre de este año. Eso para el fisco, ¿verdad? Adicionalmente, la utilidad de la fábrica. La utilidad de la fábrica creció el año pasado un 82%. Y este año, entre enero y mayo, comparativo, un año con otro, ¿verdad? En el mismo periodo, crecimos un 111%. Como se dice en buen tico, se le arrimaron 5 millones más de dólares a la utilidad antes de impuestos. Imagínese usted. Entonces, imagínense que si todo se cumple, tendríamos un crecimiento del 100% en las utilidades antes de los gastos deducibles en la fábrica. El año pasado, la fábrica ganó $10 millones. Imagínense que si la duplicáramos este año, se hubiera podido duplicar, podríamos estar llegando a hablar de una cifra de 20 millones. Exacto. Adicionalmente, doña Amelia, por ley, la FANAL le traslada al CNP, o le trasladó en el 2019, $6 millones. Vamos, esa es la parte que me gusta, esa es la parte que me encanta. O sea, dice uno, ¿qué es esa millonada de FANAL? Aquí claro. La gente me está diciendo, que esos rendimientos se los pasen a la caja. ¿Qué es esa millonada? ¿A dónde va a dar esa millonada? Bueno, va a dar a 2 lugares específicamente. Uno al CNP, en donde se le trasladan esta cantidad de millones. Oiga. Imagínese usted que abril de este año ya se habían trasladado tal vez unos $4 millones este año al CNP, producto de la ley que le da razón. Se le traslada y no se pide cuenta ni nada, se le traslada. Sí, eso está así, ya que la FANAL es un ente adscrito al CNP desde 1956. Le termino la idea de cuánto aporta la fábrica. Excelente. Paga además $3 millones de renta, ¿verdad? Como cualquier empresa comercial, al fin del periodo tiene que pagar su renta por $3 millones. Entonces, la fábrica en total le generó al fisco el año pasado $29 millones y este año será pues mucho mejor. Habrá un aporte todavía más significativo. Eso desde el punto de vista del aporte fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando la gente a mí me consulta y me dice, bueno, ¿qué pasa con la fábrica? ¿Cuánto aporta? Es un buen negocio. Mire, definitivamente que la fábrica es un buen negocio. Independientemente, libre de prejuicios ideológicos, es un buen negocio, privado o público, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, a mí no me corresponde decidir cuál es el futuro de FANAL, pero lo que sí debe la población saber es que si la fábrica se mantiene como parte del sistema público, necesita algunas modificaciones estructurales y legales para poder operar y ser mucho más eficiente. ¿Cuáles? Mire, se necesitaría que efectivamente se interprete la ley que da razón a la estructura de costos y precios de FANAL para que dejen de haber diferendos en la interpretación de esa ley, que es la que trae los famosos adeudos que se ha venido hablando hace mucho tiempo, quizás hace 15 años,
que es lo que motiva las famosas pérdidas al final del periodo. Okay, ahorita le voy a aclarar ese punto. Todo lo más importante. Lo primero que hay que hacer es interpretar la ley, llevarla al foro adecuado, que es la Asamblea Legislativa. Sé que ya hay algunos diputados con esta inquietud. Y definir claramente cuál es el propósito de la fábrica en el siglo XXI. ¿Por qué le digo esto? Porque toda la estructura legal que tiene la fábrica es herencia de una visión de los años 50 y 60 de una Costa Rica que yo, lamentablemente, esto puede ser hasta políticamente incorrecto decirlo, pero debo decirlo, y es que responde a una Costa Rica que ya no existe. Una Costa Rica de mercado común centroamericano, una Costa Rica de barreras arancelarias, de un estatismo grande, vigoroso, que tuvo resultados y que fue parte de una Costa Rica que tuvo los resultados pues, en el desarrollo, en el índice de desarrollo humano de nuestro país, que fue exitoso, pero yo creo que en el siglo XXI, casi que ya transcurrido el primer cuarto de este siglo XXI, eso debe revisarse. ¿Quién debe hacerlo? Definitivamente son los diputados y definir cuál es el nuevo propósito de la fábrica. Desde 1850 que se fundó, la FANAL ha tenido el objetivo de ser una fábrica para generar impuestos. A mí me parece que a la fábrica le hace falta una letra en su nombre, porque debiera llamarse la Fábrica Nacional de Alcoholes, Licores e Impuestos. Eso es lo que es la fábrica. Su propósito, tal como está concebido hasta el día de hoy, es generar impuestos para 6 impuestos específicos y para financiar o trasladar dineros para la actividad del CNP. Pero también está el tema del INDER y está el tema del IFAN y está todo eso, a donde meten la mano los políticos y están agarrando plata que no deben y entonces se vuelve deficitaria más bien. Exacto. Ahí hay que hacer una precisión, doña Amelia. A ver. FANAL ha pagado sus impuestos durante todo el tiempo pues, que está en litigio, los últimos 15 o 20 años, porque a FANAL le corresponde pagar 6 impuestos específicos: ventas, consumo, la ley 7972, la ley del IFAM, la ley del INDER y una ley especial para lo que se llama el impuesto de herencia. Entonces, el IFAM y el INDER han recibido sus impuestos de acuerdo a la interpretación que hace FANAL de la estructura de precios. ¿Qué es lo que sucede, doña Amelia? Que el IFAM hace una interpretación distinta de esa ley. ¿Cuánto es lo que recibe? ¿Cuánto es lo que y alega que hay diferencias, en el cálculo. Las judicializa y eso ha traído recientemente sentencias que son verdaderamente onerosas, que hacen que la fábrica tenga estos números excepcionales, ¿verdad?, pero que debe registrar como un gasto no deducible. Eso, para ponérselo en sencillo, es como que usted tiene un negocito, al final de cuentas su negocito le deja a usted 10 millones de pesos en el año, usted paga 3 de renta, pero resulta que le aparecen unos diferendos con unos vecinos por 19 millones de dólares y usted termina con una pérdida de 12 millones de dólares. Así es. ¿Verdad? Yo lo que creo que la gente debe saber que esto responde a una interpretación que hace el IFAM, el INDER, a partir de una sentencia en los tribunales, o hay un juez que les da la razón, pero que tiene un impacto tan severo sobre la fábrica que el único camino, como le digo, es que los señores diputados de la Asamblea Legislativa haga una interpretación correcta de esa ley para dejar resuelto el problema de estos diferendos de una vez por todas. Número 1. Y número 2, cuando a usted le llega una deuda de ese tamaño, usted el único camino que le queda es, pues son 2. O entregar las llaves y decirle a los señores del IFAM y del INDER, aquí está el candado, llévesela, o negociar esas deudas a muy largo plazo, a 30, 50 años, si usted lo quiere. Y eso definitivamente es lo que tiene que hacerse. Por lo tanto,
si usted me va a decir a mí que porque la empresa tiene técnicamente pérdidas, tiene que cerrar, eso es una premisa falsa, ¿verdad? Usted, cuando usted compra, usted se casa y compra una casa, usted no la tiene que pagar en el mismo año. Usted la negocia y la tiene a 30 años plazo, ¿verdad? Entonces, si esos ajustes se hacen en los estados financieros, créame que la posición financiera de la FANAL va a ser otra. Esa es la realidad. Si yo tuviera que resumirle esto, le diría, mire, la FANAL tiene futuro, ¿cómo está? Sí, sí tiene futuro, pero tiene necesariamente que hacerse algunas interpretaciones de la ley de forma definitiva y definir y redefinir el propósito de la fábrica en el siglo XXI. Okay. Eso es así. Le agradezco muchísimo a nuestro entrevistado de esta mañana, Álvaro Javier Andrade, excedente del FANAL. Aquí nos aporta Erwin Macís, diputado. Lo que hay que hacer ahí es condonación de deuda con instituciones del mismo Estado. 2, independizarse del Consejo Nacional de Producción. 3, darle autonomía funcional. 4, por 10 años sus ganancias serán solo para mejoras de la fábrica, además de una interpretación auténtica, madre. Y óigame esto, ¿sabe por qué hago este ejercicio? Porque resulta que en este momento el Ministerio de Planificación y Política Económica, que tiene al frente a doña Pilar Garrido, y se lo digo a doña Pilar Garrido, está autorizando $75.000, que son más de 43 millones, ya deben ir por 45 millones, para que se haga un estudio sobre el tema. Se está autorizando a un grupo privado, porque ahora ese es el tema, las asesorías privadas, yo no entiendo. Entonces, si el gobierno tiene pagados con salariazos, el otro día me di cuenta, ¿y qué le pasó a esa persona? Mira, está ganando 4 millones. Le digo, ¿pero cómo? De un día para el otro gana 4 millones una persona si no tiene ninguna experiencia en lo que va a hacer a ese asesor. Entonces, está pagando $75.000 para que hagan el estudio pertinente, una asesoría privada. Pregunto, ¿dónde están los asesores que pagamos los costarricenses en la planilla del Estado? Y que alguien me ayude, por favor, porque ahora con data eso es muy fácil de probar. ¿Cuántos asesores paga el Estado en todas las empresas que tenemos los costarricenses, porque son nuestras? ¿Cuántas asesorías y por qué montos y por qué en qué montos? Y cuáles son las especialidades. Porque si cada vez que hay que hacer algo, agarran en época de COVID, ¿verdad? Porque voy a ponerle a toda hora época de COVID, agarran de la época de COVID, ¿verdad? Yo no sé cuántos serán respiradores esto, pero ni me importa. Agarran este dinero y dicen, tome, y no tienen que dar cuentas, tome, para pagar la asesoría. $75.000 en este momento. Por Dios, ¿y por qué de repente hay que vender corriendo la Fábrica Nacional de Licores para pagarle esos $75.000 a alguien que haga ese estudio desde afuera? Otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, eso era lo que me interesaba a mí de todo este cuento. Vamos a ver en qué terminan los políticos, valga decir los diputados con FANAL. Vamos a ver qué hace el gobierno, porque es que ahora todo hay que rezar de que sea lo mejor para Costa Rica, porque nunca es lo mejor para Costa Rica. Dice, mi plan está pegado con alfileres en la